Bienvenidos a La Tónica Pokémon, el podcast donde lo friki es nuestra zona de confort. Prepárate para un viaje lleno de historias, curiosidades y personajes que han marcado a toda una generación. Relájate, dale play y acompáñanos en esta aventura. Con todas y todos ustedes, Apocalipse y Jordi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy viene la sección más fuerte, Jordi, que tenemos de momento en el programa, la que más está gustando, el legado de los 151, con esta nueva cuarta parte en la que nos está costando mucho poder grabar porque esto lleva un trabajo importante, aunque siempre lo decimos, pero esto lleva un trabajo importante en el cual hoy estamos grabando y vamos muy limitados para la hora de arreglar el vídeo, a la hora de hacer las cosas, pero aún así estamos cumpliendo. Pues sí, esta última semana se nos ha complicado un poco lo que es el tiempo. Vamos un poquito de culo para este legado, pero al final hemos conseguido coger toda la información. Va a haber un poquito de tiempo para editar, aunque va a estar al mismo nivel que el último de edición, va a estar chulo. Así que bueno, parecía que nos pillaba el toro, pero al final se va a sacar. Sí, hoy tenemos material interesante, del que a lo mejor hemos hecho el tridente más conocido de Pokémon, ¿no? Y eso es algo que la gente sabía. Pero hoy se vienen cosas y estoy completamente seguro de que las cosas que vamos a comentar la gente no las sabe. Y si las saben son poquitos. Y si esos poquitos lo saben no es toda la información. Creo que hoy va a haber información 100% que habrá gente que no sepa. Cosa que en el anterior programa, pues bueno, siempre se saben más datos, ¿no? Pues son mucho más conocidos y quien es muy curioso de Pokémon pues sabría bastantes datos. Pero hoy, ¿qué temas vamos a tocar, Jordi? Hoy vamos a tocar 3 temas. Estamos normalizando tocar un personaje importante de la saga Pokémon y un videojuego, pero esta vez vamos a tocar otro personaje muy importante, pero hoy tocan 2 juegos. Ese personaje, como ha dicho Fran, no es tan conocido como los últimos 3 que hemos traído, pero en muchos sitios lo mete dentro de ese pack, de esos 3 más importantes. O sea que no es un Mindundi, es una persona muy pero que muy importante, que ha hecho cosas muy pero que muy tops dentro de la franquicia Pokémon, y estoy hablando de Tsunekazu Ishihara, ¿de acuerdo? Pero una vez que terminemos de hablar de este personaje, hablaremos de 2 juegos. El primer Pokémon Snap, que salió para Nintendo 64, y el primer Pokémon Pinball que salió para la Game Boy Color. O sea que el menú de hoy es potente, pero no tan conocido como a lo mejor todo lo que hemos tenido en estas primeras 3 ediciones del legado. Pero va a estar, ya os digo yo, muy pero que muy interesante. Sí, de los spin-offs de Pokémon los intentaremos ir metiendo así más o menos, de 2 en 2, intentaremos traer la máxima información posible, pero no tanto como en la saga principal, ¿no? En los cartuchos principales, los cuales sí nos centraremos juego a juego en intentar traer pues la máxima información. Así que Jordi, yo creo que podemos empezar con este hombre, que yo creo que tiene muchas cosas que contarnos. Vamos con la historia de Tsunekazu Ishihara. Para eso hay que ir el día 27 de noviembre de 1957, es cuando nació este gran hombre, en el pueblo de Toba, por supuesto Japón. Estáis viendo que es una ciudad costera y, como ya dijimos con los anteriores 3 personajes, ya era un niño que, aunque ha dicho poco de su infancia, porque es una persona que en la actualidad no le gusta mucho hablar de cosas personales, pero sí que en alguna entrevista ha dicho pues, que le gustaba mucho el mar, pescar, y juntarse con amigos, bueno, lo que viene siendo la infancia de cualquier chico normal, ¿no? de la época de allí en Japón. Pero bueno, no hay nada que podría ser muy diferente, ¿no? De cualquier niño. También le gusta mucho la calle, eso. Cualquier niño normal de esa época de Japón. Bueno, hay que decir que se graduó en 1983, Jordi, en la Universidad de Tsukuba, con una maestría en arte y diseño. Durante su tiempo en la universidad desarrolló una pasión por los videojuegos y comenzó a involucrarse en la industria del entretenimiento digital.
Aquí ya decía que le encantaba también, como Ken Sugimori, recuerdo, las máquinas arcade. Dice que era un fanático, o sea, le encantaban. Y claro, en ese tiempo, ¿no?, de estudio, tiempo libre, pues siempre se iba a la recreativa, ya estaba echando un ojo a las consolas de ese entonces, así que ya el mundo de los videojuegos estaba ahí asomando. Pero del 83, que se graduó, ya nos vamos al 91, porque aquí ya empieza su etapa como persona importante, porque se unió como productor a una empresa que se llamaba APINC, estáis viendo el logo, un poco raruno, donde trabajó en el desarrollo de videojuegos muy pero que muy importantes como Earthbound y Mario y Wario, que os puede sonar este juego porque Game Freak, lo dijimos en el primer legado, estuvo dentro de este juego, estuvo ayudando a la creación de este videojuego. O sea que ya estuvo trabajando en una empresa que Game Freak y Nintendo, porque ya estamos viendo el nombre de Mario, estaban ahí de por medio. O sea, ya en el 91 tenía una pequeña relación, y bueno, y sin decir tan pequeña, con Game Freak y Nintendo. Luego, para que sepáis un poquito de qué va esta empresa, pues fue una empresa de desarrollo de videojuegos estrechamente asociada con Nintendo, ya os he comentado, que la fundó Shigesato Itoi, ¿vale? Simplemente nuestro Ishihara fue un trabajador que se convirtió con ese productor, él ni la fundó ni nada, era un simple trabajador muy importante, pero la fundó Shigesato Itoi. Y esta empresa se volvió muy famosa porque ya hacía cosas de alta calidad, porque mezclaba en su juego mucha narrativa para la época, el diseño de los personajes era muy innovador y tenía una visión muy distintiva, ¿no?, en comparación con otras desarrolladoras. Aunque esta empresa no duró mucho, la verdad, su legado fue muy importante para lo que es la historia de videojuegos de Japón. O sea, fue bastante top. Bueno, después de su lanzamiento, después de lanzar Mother 2 y Earthbound en 1994, la compañía no tenía proyectos nuevos inmediatos y comenzó a perder impulso como estudio activo. En 1995, Tsunekazu Ishihara fundó Creatures Inc., una empresa que creo que nos va sonando a todos, como una nueva empresa a partir de la antigua APINC. Fue curioso porque para muchos en la época fue como un simple cambio, ¿no?, de vamos a cambiar el nombre de APINC a Creatures Inc., pero no fue simplemente eso, sino que esa transformación de nombre también suponía una transformación de toda la estructura de la empresa, bueno, reorganizándolo todo pues a objetivos empresariales, a cambio de personal. Fue como una revolución porque tenían otras cosas pensadas y otra orientación en el sentido, bueno, pues de proyectos nuevos, y para hacer un antes y un después, pues decidieron, pum, vamos a pasar de APINC y Creatures Inc. Qué mejor que un cambio de ideas reflejado a un cambio de nombre. Y así es como se formó en ese año 95 la empresa que está tan involucrada con Pokémon que conocemos ahora como Creatures Inc. Bueno, sí, al final estamos viendo cómo el protagonista va evolucionando, ¿no? Muy parecido a sus compañeros. Bueno, al final unos hicieron una revista, otros lo otro. Vale, pero muy relacionados con el mundo del videojuego. Luego también lo de las máquinas arcade. Me es curioso, pero es verdad que en esa época es que estaba en todos los sitios. Estaba en España, estaba en todos los sitios, los recreativos y ese tipo de cosas, ¿no? Supongo que tampoco Sí, habría muchas más cosas para entretenerse. no, parece que los pequeños genios que tenían un mismo hobby, pues por lazos del destino acabaron juntándose, ya sea por Game Freak, ya sea por Creatures, ya sea por Nintendo, y fíjate, más o menos todos acabaron en el mismo saco y bueno, hemos tenido la suerte de poder disfrutarlos, ¿no?, en cada uno de sus aspectos para llegar a Pokémon. Sí, también empieza ya a sonar el nombre de Creatures y ya creo que empieza a sonarnos, no sé, es que Creatures, ¿no? Ya ves tú, que al final es criatura, ¿no? Pero me Sí. suena tanto a Pokémon, tío, es que es tan Pokémon, ¿sabes? No sé, no sé. Tengo ganas de ver cómo evoluciona. Vamos a seguir, Jordi, si te parece. Todavía no hemos hablado de Pokémon,
de nuestra saga favorita. Sí, hemos hablado ya de que tiene su empresa, Creatures Inc., pero ¿qué tiene que ver de momento este personaje Ishihara con Pokémon? Os lo contamos ahora. ¿Cuándo empezó esa planificación y desarrollo del universo Pokémon? Más o menos en el año 1990, es cuando ya Tajiri estaba empezando ya a pensar y a estructurar, ¿no?, todo lo que iba a ser el primer juego, la serie y todo, pero todavía no había salido nada, era muy pronto. Ishihara ya estaba trabajando con Game Freak para, como productor de Creatures, a desarrollar ya esos primeros títulos, rojo y verde. O sea, ya cuando Tajiri y Game Freak ya estaban empezando ahí a saber cómo poco a poco iba a ir, es todo el procedimiento de los juegos. Nuestro protagonista de hoy, Ishihara, ya estaba echándole el ojo, ya estaba pensando también cosas y cómo poco a poco su empresa Creatures podía ir ayudando a ese desarrollo de rojo y verde. Ya desde el primer momento, Fran? Sí, bueno, esto es como todo, ¿no? Al final estás creando un videojuego y en este caso Jordi crea un videojuego es complicado, son momentos difíciles. 1990, una empresa que está creando, por decirlo así, su primer gran videojuego, a pesar de haber colaborado en varios y haber hecho alguno suyo, pero nada que fuese espectacular. Esto era como otro proyecto más personal. Y cuando el barco estaba complicándose, Creatures apareció como, vamos, como el sol, ¿no? Para acabar con la tormenta y proporcionó una ayuda muy importante a Game Freak durante las dificultades financieras que la compañía, pues como estaba diciendo, estaba pasando, ¿no? Tras desarrollar un videojuego del calibre de Pokémon rojo y verde. En 1996 se lanzaron los primeros videojuegos de Pokémon en Japón, desarrollados por Game Freak, publicados por Nintendo y con parte de ayuda a cargo de Creatures Inc. Claro, ¿qué pasó? Que estos dos juegos triunfaron de la manera que ya sabemos todos, del boom que fue para no solo Japón, sino el mundo entero. Fue un éxito internacional. Y claro, cuando ya has soltado esta bomba, cuando ya el universo Pokémon ha empezado y a lo grande, pues como empresa pasan cosas. ¿Y qué pasa? Pues que claro, tienes que estar muy pendiente de, por ejemplo, las licencias en todo el mundo. También tienes que estar muy pendiente de producir toda tu mercancía en todo el mundo. También cómo publicitar todo este mundillo, cómo hacer el marketing global. Y luego una cosa en la que estamos siempre criticando y alabando de Pokémon es coordinar videojuegos, anime, juguetes, todos esos productos de que tengan como una simbiosis, que no se pisen unos a otros. Claro, esto era meterse en un fregado de que una empresa así no muy grande, pues era una locura. Entonces, ¿qué pasó? Que después del lanzamiento de estos títulos, ya en el 98, Ishihara formó Pokémon Center Company, que de momento a lo mejor eso no suena mucho, pero pasaron 2 años y ya en el año 2000 este de Pokémon Center Company se renombró a lo que ahora conocemos todos como The Pokémon Company y se convirtió en su director representante. Y así como el que no quiere la cosa, ya en el año 2000, Nintendo, Game Freak y Creatures decidieron fundar esta empresa conjunta. Madre mía, madre mía. Sí. Este tridente también está muy potente, ¿eh? Sí, es que es verdad, ¿eh? Para manejar el mercado global, Jordi, se crearon filiales. Y es que The Pokémon Company International, con sede en Estados Unidos y Reino Unido, se encarga de los negocios fuera de Asia. En Japón sigue operando como The Pokémon Company, que como al final pues, lo hemos conocido, ¿no? Y se crean esas filiales. Cuidado, porque aquí ya está muy duro, pero es que es verdad, es que en este año ya Pokémon era una ola que nadie podía parar, ¿no? Me parecía increíble lo que estaba llegando a ser y bueno, y ha sido actualmente, pero en este momento nadie lo esperaba, simplemente podías decir llevamos 4 años de éxito o 3 años de éxito o 2, me da igual, lo que quieras.
¿no? Por asegurar ya. Y a partir de aquí fue un boom total, pero fíjate cómo estaban creciendo ya. O sea, tú piensas, en el 96 salen los primeros juegos y en el año 2000 ya está creada The Pokémon Company, ya está creada una sede en Japón y otras 2 sedes en Estados Unidos y Reino Unido. O sea, es una maldita locura. Claro, Ya eso estaban digo. manipulando y estaban estructurados para que esto siga creciendo sin parar. En 4 años, ¿eh? La que liaron en solo Pero 4 añitos. es que el boom fue demasiado fuerte. Yo estoy enseñando otra vez un legado del anime y tal que vendrá. De hecho, yo creo que el siguiente, uno de los temas, porque como que no quiero separarme mucho del principio, ¿sabes? Antes de seguir pasando. Y yo creo que el siguiente legado, ya anticipando, te diría que va a ser anime, primeras películas, cosas así. Y seguramente algún spin-off más que hay por ahí, que se nos ha quedado, que son cortitos, ¿vale? Que seguramente sea algo así, pero es que ya habían conseguido tanto que decir esto es salvaje, Jordi, es que de verdad es muy salvaje, ¿eh? Ya lo que habían conseguido. Sí, en el momento de que ya tu IP ya ha salido de Japón, que era, bueno, como la vieja confiable, ¿no? Sabían de sobra que en Japón iba a triunfar, pero cuando ya te expandes por todo el mundo, ya ahí no había vuelta atrás, todo tenía muy buena pinta, en el año 2000 ya estaba Pokémon intratable y bueno, y lo que le quedaba todavía por delante. Solo en 4 añitos la que ha liado, pues le faltaban 25 hasta llegar hasta el día de hoy. Madre de Dios, casi nada. Ishihara no solo estuvo involucrado en los primeros juegos de Pokémon, sino que también se metió en el TCG. Fue pieza súper clave en el desarrollo del Pokémon Trading Card Game, el juego del anterior legado que explicamos, porque, bueno, es que se convirtió en un éxito global este juego, ya lo vimos, fue una maldita locura, pero es que ahora Fran nos explicará una cosa que no tiene ningún sentido. Bueno, resulta que en el TCG, fíjate hasta qué punto no era importante para Pokémon en general, pero en el TCG también. Y es que Ishihara fue homenajeado, Jordi, con una carta con su nombre en 2017. Ishihara GX, una carta promocional ultra rara cuyo valor aproximado en una carta en perfecto estado de $247.000. No nos vamos a quedar ahí. Resulta que mi buen amigo Ishihara regaló a todos sus empleados, yo quiero un jefe como este, un ejemplar de una carta con su imagen por sus 60 cumpleaños. Todas ellas iban firmadas. La carta la estáis viendo ahora mismo. Una auténtica pasada. Esta precisamente que estamos llegando es un 10, o sea que vale los $247.000. Yo quiero que mi jefe me regale al menos una 8 o una 9 de calidad, ¿eh? Porque, madre mía, que te regale con la broma, ¿eh? 250.000 dólares indirectamente. ¿Tú venderías ya? Es que claro, es mucha pasta, pero ¿venderías Hombre, ya? No lo sé, no creo, porque ahora mismo no lo necesito súper urgentemente, 250.000 dólares. Pero ¿y si caen? Pero ¿y si caen? ¿Y si caen? Pero ¿y si caen? Claro, es que siempre está esa duda. ¿Vosotros venderíais? Esa es la cosa. Porque yo no te voy a decir que no, sí lo cogería a los 250.000 y se terminó. No. Es que tiene una cosa también muy peculiar y que también esté firmada por el mismísimo Ishihara también suma. Entonces no creo que baje el precio de esta carta y más cuando ya están contadas. Entonces no sé, pero bueno, que tampoco sería de tontos venderla ya, la verdad. Y bueno, fue un empleado, fue el que vendió esa carta por 247.000. No es que la vendió, la consiguió de otro lado, no. Fue un mismísimo empleado el que hizo eso. La vendió y se sacó esa prima por trabajar muy bien. Madre mía. Pues sí, casi nada. Pues nada, a ver cómo se desarrolla esto. Porque ahora vienen historias interesantes, Jordi. Ahora vamos a entrar en un nuevo videojuego. Una cosa que va a ser curiosa, ¿no? Y que rompió la red. La verdad que sí, ya veréis. Nos vamos con una historia que estas son bonitas de contar. Porque yo cuando me he enterado de esto, vamos, es una locura.
Nos vamos, chicos. Claro, esto está relacionado con Pokémon Go. Vais a flipar. Nos vamos el 1 de abril de 2014, Día de los Inocentes, el April's Fool, tan famoso allí en Estados Unidos. Pues Google lanzó una broma en Google Maps que permitía a todo el mundo capturar Pokémon en ubicaciones, pues bueno, importantes del mundo, ¿vale? Con los móviles. Nosotros lo que tenemos que hacer es abrir Google Maps con nuestro teléfono móvil y bueno, pues había como unos pequeños iconos en lugares emblemáticos del planeta y si nos acercábamos, pues nos daba la opción de capturar a ese Pokémon, ¿vale? Que se añadía como una Pokédex virtual. Una cosa muy curiosa es que hay gente que lo completó entero, gente enferma, porque esto solo duró 3 días. Pues hay gente que lo completó y lo que hizo Nintendo, bueno, Game Freak más bien, es enviarles como un certificado, una carta con un sello ahí oficial de felicidades, lo has completado, ¿vale? O sea que hay gente que lo pudo hacer, ¿vale? Pero claro, esta broma fue en realidad, no lo hizo Google Maps porque quiso y ya está. No, fue una colaboración de Google y de Pokémon Company que Ishihara estuvo directamente involucrado en aprobar esta idea porque como hemos dicho antes, pues él estaba relacionado en todo lo que era el marketing de Pokémon. Así que él es el que de los que tuvo más la idea, ¿no? De hacer esto. Pero claro, esto no acaba aquí, porque Ishihara esto le gustó. La verdad que dijo, oye, esta broma, ¿no? Esta colaboración, yo veo que tiene mucho potencial. Y entonces fue a hablar con Niantic, una empresa que él en alguna entrevista ha dicho que le encantaba jugar a sus juegos de móvil, o sea que ya había visto que les gustaba cómo trabajaban, pues fue a hablar con ellos, les dijo qué podían hacer con esta idea y es lo que ahora conocemos como Pokémon Go. Así que chicos, Ishihara fue determinante para que Pokémon Go viera la luz y es el que más o menos podemos decir que tuvo la idea, ¿no? Junto a Google de este Pokémon Go. Bueno, parece una tontería, pero este tío ya hemos visto cosas que ha sido capaz de hacer y me parece que es normal que lo metan dentro de ese tridente, ¿no? Que puedas sacar a uno y metiendo a otro, porque es verdad que hemos tenido al creador, al que creaba los Pokémon y quien creaba la música. Pero ¿quién manejaba la publicidad, todo este tipo de cosas? ¿Quién era la cara oculta de estas criaturas Pokémon? Pues fíjate la cantidad de cosas que ha hecho. De hecho, a día de hoy, Jordi, Ishihara regularmente suele ser una de las caras más frecuentes en los Pokémon Present, en los eventos como el antiguo E3 y bueno, en los Nintendo Direct. Es reconocido por su estilo tranquilo y reflexivo y por su profunda conexión con los fans de Pokémon. Un tío que sabe entender a la gente, está en el trabajo creo que completamente indicado, ¿no? Porque, bueno, creo que hace falta que sea una persona así, no puedes tener descaro o ese tipo de cosas, ¿no? Como hemos tenido, como hemos visto con otras personas. Este tío tiene que entender a los fans y tiene que saber, claro, que después crees que nos escucha más o nos escucha menos, pues es otra decisión, pero yo siempre lo he dicho, de Pokémon Company no le debe nada a nadie, a pesar de que nosotros creamos que a los fans nos lo deben. Yo sigo pensando que los fans crecemos y de Pokémon Company no. Creo que de Pokémon Company muchas veces podría ser como Ash, ¿no? Creo que se ve muy reflejado en Ash. Pasan los años, pero siempre tiene 10 años. Entonces al final siempre estás viendo la misma temporada, con el mismo personaje, misma edad, ¿sabes? Creo que Pokémon cuando saca un nuevo juego es muy así, es muy Ash, ¿vale? Sí. Porque nosotros crecemos con el paso del tiempo, hemos visto la evolución del personaje y el cómo se ha ido estancando, a pesar de que luego la última temporada lo mejora, como siempre, ¿no? Siendo no de anime. Pero sí que quizá eso sea donde está todo. Que crecemos, ellos siguen haciendo juegos para niños, adultos, para todos los públicos, no como se diría. Y el para todos los públicos muchas veces a nosotros no nos vale, ¿no? Por eso cada vez los juegos nuevos van teniendo más críticas porque yo creo que la gente a la que vemos
Me gustaría ver a un niño que tenga, no sé, 14, 15 años, que haga vídeos de YouTube y no creo que critique a Pokémon de la misma manera que lo estamos criticando nosotros. Creo que ahí es donde está el fallo. Y bueno, este tío ha sabido hacerlo, porque lo ha mantenido pues exactamente como te he dicho en el anime. Muchas temporadas, manteniendo la misma esencia, ¿no? Un juego muy parecido, de vez en cuando va alguna variación, pero muy parecido. Acercándonos un poquito a la actualidad, un detalle muy importante, que en 2023 renunció a su puesto como CEO de Creatures, pero se fue a algo más bestia. Tomó el mando como presidente y CEO directamente de The Pokémon Company. Ya dejó el testigo de Creatures a su mano derecha, que era Yuji Kitano, que asumió ese cargo de presidente y CEO de Creatures, y ella directamente fue ese presidente del tridente de empresas que hemos comentado antes, que es de Pokémon Company. Y una de sus últimas así vistas en escena, ¿no? Fue en agosto del año pasado, que Ishihara participó en la ceremonia de clausura de ese gran campeonato mundial de Pokémon, donde pues compartió esas novedades sobre los próximos juegos de la franquicia que tanto estamos deseando. Pues mira, fue la cara que nos dio toda esa información. Ya lo que has comentado antes, ¿no, Fran? Siempre intentando ser lo más transparente y tranquilo enseñando esa información y bueno, lo más cercano al público. Y nosotros encantados de que salga las veces que quiera a decirnos novedades de Pokémon. En resumen, Jordi, Tsunekazu Ishihara sigue siendo una figura clave en la industria del videojuego y de la franquicia de Pokémon, con una presencia activa en eventos y una influencia significativa en la dirección de empresas. Ha sido el puente entre la creatividad, el diseño de los juegos y la gestión empresarial. Sin su visión y persistencia, Pokémon posiblemente no habría alcanzado el impacto cultural y comercial que tiene hoy. No sé cómo lo has visto tú, pero es que demuestra que este tío, pues, es fundamental. Es lo que hemos dicho antes, a veces las caras ocultas, ¿no? Estar en las sombras de una empresa a veces es lo más importante. Y el poder expandir un universo como es Pokémon a la perfección por todo el mundo es una tarea titánica que para nada, no todos sabemos hacerlo, y poder haber gestionado de tal manera tantos frentes abiertos, ¿no? que te da este universo de esta manera. A veces nos quejamos, ¿no? Pero es que viendo esto es que es totalmente entendible de tener a todo el mundo contento con tantas posibilidades que da Pokémon. El organizarlo todo de esta manera tan buena como ha hecho él y su equipo parece casi imposible, ¿no? Pero demasiado bien lo hacen y gente como él es fundamental para que una empresa y tres en este caso se coordinen de esta manera. Y para mí, pues, igual de importante que a lo mejor no como Tajiri, ¿no? Que fue la mente maestra que dio cómo empezar todo esto, pero perfectamente se puede dar la mano con Ken Sugimori, con Masuda y con cualquiera que puede estar en esa misma escala. La verdad que una persona con una trayectoria titánica. No, sin duda. Pues chicos, vamos a dejar un poco el recuerdo de quién somos o qué estáis escuchando, ¿vale? Y arrancamos con los dos videojuegos que vamos a traer, con los dos spin-off hasta ahora. Estás escuchando La Tónica Pokémon, el podcast donde lo friki es ley, las risas son épicas y las curiosidades nunca se acaban. Si pensabas que lo sabías todo, prepárate para flipar. Bueno, ya estamos de vuelta, nos hemos cambiado de ropa, ya estamos listos para ponernos al día con los juegos. Ya nuestro protagonista Ishihara deja el legado atrás. Ahora toca que hablemos de dos juegos que en uno nos vamos a explayar más que en otro, pero es que es verdad que creo que tiene mucho más contenido que otro. Es un juego, Jordi, que yo tenía ganas de hablar, que he escuchado podcast hablando sobre ello, que he escuchado mucho contenido y nunca lo he jugado. He de confesarte que lo voy a jugar para Nintendo Switch, pero no sé todavía cuándo, estoy intentando buscar el hueco. Cuéntame, Jordi, ¿de qué juego se trata? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo está la cosa? Cuéntame.
El último juego de Pokémon para Nintendo 64 ya está aquí. ¿Te sientes con fuerzas para probarlo? En Pokémon Snap podrás ver a los Pokémon como nadie los había visto hasta ahora. Podrás fotografiar a tus Pokémon favoritos y coleccionarlos en tu álbum. ¿Has incluido el paraguas en tu equipo? Pokémon Snap. Fotografíalos todos. Y ahora disfruta con todos los juegos de Nintendo 64 en la nueva consola Pikachu Nintendo 64. Primer juego de los dos que vamos a hablar hoy es el Pokémon Snap de la Nintendo 64. El primer Pokémon Snap que salió en Japón. Ese día fue el 21 de marzo del año 1999. Luego, si nos vamos al 30 de junio del 99 es cuando salió en América. Y para nosotros, los europeos, nos llegó bastante más tarde, el 15 de septiembre del año 2000. Casi un año y medio de la salida en el país nipón, así que tardó un poquito, pero bueno, así como un resumen ultra mega rápido, es eso, que es un juego de fotografiar Pokémon en su hábitat natural. Tiene mucha miga, pero mucha miga, no solo es típico juego de hacer fotos, tiene muchos misterios, muchas curiosidades, muchísimas cosas, que hoy en la Tónica Pokémon os las traeremos, porque, como ha dicho Fran, este va a ser el que, bueno, de los dos juegos el que más cosas hemos sacado, porque eso, tiene mucha chicha. Hombre, de primera, datos que se me vienen así a la cabeza, tenemos que contar que el juego en Japón sale en el 96, el primero, verde y rojo, y 3 años después, ya con la fiebre al máximo en Japón, 3 años después llegan. O sea, es un juego que lleva entre 3 y 4 años de desarrollo. Para ser exacto, eran 2 y medio, o sea que ya estuvieron mucho tiempo haciéndolo, con muchos cambios de ideas. Sí que tenían muy claro que iba a ser de fotografías. Más tarde hablaremos cuál fue su inicio, porque ya, pequeño spoiler, es que no iba a ser ni de Pokémon. Pero sí, en esos 2 años y medio hubieron muchos cambios de idea, muchas cosas. El juego hizo un giro de 360 grados, pero sí, estuvieron su tiempo para que luego, bueno, saliera un muy buen juego. Como dato curioso, o uno de los principales datos, es que Game Freak no es quien hace el juego. La desarrolladora fue HAL Laboratory, una desarrolladora de videojuegos japonesa muy reconocida, especialmente por su estrecha relación con Nintendo y por liderar la saga de Kirby. La famosísima saga de Kirby. La primera etapa de Super Smash Bros. Y varios juegos de Pokémon. Pero cuando estaban aquí no eran tan conocidos, Jordi. No, la verdad que no. Es que actualmente siguen siendo los que llevan la saga Kirby, o sea, los que la iniciaron hasta el día de hoy, digamos, los juegos más importantes de la saga. Luego también Kirby ha tenido algún spin-off, bueno, bastantes, que sí que a lo mejor los han pasado a otra empresa, pero los juegos importantes de Kirby los siguen haciendo. Y luego también muchos juegos también spin-off de Pokémon también han tenido mucha ayuda Game Freak de HAL Laboratory. Así que empresa muy pero que muy importante, japonesa, que ha hecho mucho por la industria. Llegó el turno de saber de qué va el juego, la trama, la historia, porque es curiosa. No es el típico juego de fotos y ya está, no, tiene su historia. Y vamos a empezar con el protagonista. ¿Quién eres? ¿Quién es el personaje jugable? Pues es ni más ni menos que Todd Snap, ahí viene el nombre del juego, que es un joven talentoso fotógrafo Pokémon. Curiosidad muy chula es que este personaje se aprovechó en el anime porque en la 4ª temporada, en la que, bueno, es la de Pokémon Esmeralda, digamos, sale en un capítulo en el que se ve como fascinado del Pikachu de Ash y no para de intentar hacerle la foto perfecta, ¿no? Así como, curioso, ¿eh? Sí, como guiño al juego, ¿no? Porque ahora veremos que tenemos que hacer las fotos de la mejor manera, ¿no? Para llegar a la máxima puntuación, pues lo quería hacer igual, pero en ese capítulo del anime, sacando ahí la pose, la mejor todo, ahí a ese Pikachu de Ash de manera perfecta. Y bueno, el profesor Oak, que sale en el juego, también cosa muy, muy, muy curiosa, pues te elige pues para ayudarle a un importante proyecto que tiene de investigación Pokémon. Bueno, al final, es que estos datos me parecen curiosos, ¿no? El profesor está estudiando a los Pokémon en su hábitat natural, en una región llamada Isla Pokémon. Aquí se mataron
pensándolo el nombre. No tiene la región oficial, nombre oficial dentro del juego, por tanto es Isla Pokémon, que como se dice. Él necesita fotos de calidad para documentar el comportamiento de los Pokémon sin capturarlos ni interferir directamente en su vida, porque al final supongo que si hay entrenadores, pues se comportaría de otra manera, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos hacerle fotos para eso, Jordi? Pues porque es complicado. Sí, debido a eso, va a intentar no inmiscuir, ¿no?, en la vida de estos Pokémon, pues se construye un vehículo que se llama Zero One, que es como una especie de cápsula flotante con raíles, es como si fuera un tren, ¿no?, en el que viajas, tú no puedes parar, el nivel va avanzando y te va acompañando el vehículo y tú vas a hacer fotos, haciendo cosas y no puedes echar marcha atrás. Todo lo que te dejes y no puedas hacerle fotos, lo siento mucho, pero has perdido la oportunidad y eso hace pues que tengas que rejugar mucho el nivel para hacerlo al 100%. Un detallito muy, muy curioso de este vehículo, el Zero One, es que tiene un mini guiño en el primer Super Smash Bros. Melee, en el que, ¿os acordáis esos trofeitos que había estaban como en una esfera, que era como el logo del juego, y luego pues estaban los personajes y muchos objetos de videojuegos de Nintendo? Pues este vehículo, esta cápsula, el Zero One, es uno de todos esos trofeos que tú puedes conseguir pues, para coleccionar todos en ese Super Smash Bros. Melee. Detallito tonto, pero bueno, es curioso que también hayan ahí un guiñito al Pokémon Snap de la 64. Todo el juego es sobre raíles, ¿no? Todo el juego. Bueno, vas encima de este cápsula flotante, ¿no? Una manera ya diferente, ¿no?, de explorar un área de Pokémon. Curioso. Vale, pues Jordi, la etapa 1 sería, bueno, pues la exploración inicial. Tu tarea comienza de manera sencilla. Explorar la isla, fotografiar Pokémon y mejorar tus técnicas. El profesor Oak califica tus fotos según el tamaño, ángulo, comportamiento, cuántos Pokémon aparecen, acciones especiales, o sea, si están haciendo cualquier cosa. Curioso, ¿no?, que te puntúe el tamaño, el ángulo, el comportamiento, cuántos de su misma especie aparecen, ¿no? Si aparecen 50 raros, pues mejor que si aparece uno. Está guapo, es como un concurso, ¿no? A ver quién saca la mejor foto. Pero claro, esto se quedaría un poco soso, porque digamos que la etapa 2 ya hay más mecánicas dentro de solo hacer fotos. Ya aparecen las herramientas y algunas interacciones nuevas. ¿Y qué es eso? ¿Qué nos da el profesor Oak para que esto sea un poquito más emocionante? Pues primero, empezamos con las manzanas, que sirven, es como los Bonguri y bueno, como los Chocobos, ¿no?, también de la saga principal, que es pues para atraer y hacer interactuar a algunos Pokémon. Bueno, como en la zona safari del cebo. También, mira, para no irnos tan lejos. Tú lo tiras y a lo mejor, pues mira, pues unos cuantos Pokémon se acercan a esa manzana, pum, fotito, y hayas hecho pues una foto con 3-4 Pokémon para que Loak esté contento. Pues las manzanas es el primero. Luego está los Pester Balls, que también es que es muy parecido a la zona safari, ahora que lo has dicho tú, Fran. Son como las piedras. Tú las tiras y también pues es un objeto así redondo con peso que también hace pues eso, que interactúen los Pokémon contigo, que se enfaden, que rompas cosas, que les llamen la atención. Una cosa muy, muy graciosa es que si tú en un nivel se lo tiras a un Electrode, se enfada tanto que explota y te abre un camino nuevo. O sea, tú imagínate también que estas herramientas no solo son para que, yo qué sé, para estas cosas que estoy diciendo, sino para cosas importantes como cambiarte en la dirección de donde vas, ¿no? O sea, también pues, todo tiene su miga. Y luego también como último objeto, solo tiene 3, eso sí que es verdad, está la Pokéflauta, que es pues para activar también algunas reacciones específicas de algunos Pokémon, que ya puede ser como que te bailen, que se muevan a otro sitio, incluso que hasta evolucionen. O sea que la Pokéflauta, en el único juego que es un objeto evolutivo, es el Pokémon Snap, para que veas, ¿eh? O sea que tienen todas estas herramientas, pues ¿qué? Pues mejoran el juego, hacen un poquito más de variedad, y aunque solo sean 3, pues oye, tienen su miga, esas 3, sí, sí. Bueno, luego está la etapa 3, que es el misterio de los signos Pokémon. Después de explorar los primeros niveles, Oak
bueno, te da nota de unas estructuras misteriosas en algunos escenarios con formas de Pokémon, ¿no? Como hay una roca que es igual que un Ductrio o una constelación parecida a Mewtwo, que él las llama Pokémon Sinks. No sé si dice así, Jordi. Sí, perfecto. Sí, los Pokémon Madre sí, mía, ¿eh? como misterios, las cosas Pokémon misteriosas. Entonces, Oak te pide que las fotografíes todas y cuando logres capturar los 6 signos ocultos, se desbloquea como el nivel final. Curioso, ¿eh? Este tipo de cosas mola. A ver, dicho esto, tú lo dices así y el juego como que apetece jugarlo. No sé, a mí por lo menos me apetece como jugarlo, ¿no? De chill. Es que yo, antes de buscar toda esta información, pensaba que iba a ser muchísimo más simple, ¿eh? De venga, raíles, haces fotos a los Pokémon y se acabó. Que no iba a haber ninguna trama así... Oye, interesante, porque esto que nos meten aquí signos Pokémon, ¿esto qué es? ¿Sabes? Ya es misterioso. Para nada pensaba que iba a ir por ese lado el juego. Y es que luego el nivel final es una maldita barbaridad. O sea, es que no sabía que iba a ir por este lado. Pues vamos precisamente a ese nivel final. ¿Qué pasa aquí? Pues Oak descubre un nuevo fenómeno en el cielo, una vez que ya le enseñas esos 6 signos, y es ni más ni menos que la nube arcoiris, donde aparece un legendario y es Mew. En este nivel solo hay una ruta, aquí ya no hay atajos ni tonterías, aquí eres tú contra Mew, y Mew lo que pasa es que está como protegido por una burbuja, que tú tienes que irle haciendo fotos a esa burbuja, tienes que irle lanzando esas piedras, ¿no? Que he dicho, esas manzanas, para ir debilitando esa burbuja, hasta que ya se desprotege, y entonces es cuando tienes que hacerle la foto y capturarlo en esa cámara, para que luego se lo enseñes a Oak y completes pues, la Pokédex, ¿no? Que hay en el juego, que ahora Fran nos explicará cuántos Pokémon hay. Pero bueno, es que este ya es el nivel final, este es el clímax del juego. Una vez que ya te pasas este nivel secreto, pues ya la historia se acabó. Pero lo que hemos comentado antes, a mí me ha parecido muy interesante que metan ese misterio de los signos, que luego te venga con ese nivel secreto con Mew, que en esa época Mew era el Pokémon más aclamado, con todos los misterios que ya tuvo en ese rojo y azul. Así que lo metan también en este juego como boss final está muy chulo, la verdad. Bueno, tiene historia. No sé cuánto será de duración el juego, porque la verdad que no tengo ni idea, pero no parece que sea un juego excesivamente largo. De hecho, Jordi, ahora, como tú dices, diremos los Pokémon que son. Pero cerrando un poco lo que es el contenido del juego principal, modo historia, a mí me parece un spin-off. Los que gustan, es lo que te digo, es fresco en su momento, claro, porque yo recuerdo, a ver, de Pokémon Snap, tengo la curiosidad de que recuerdo como el documental que sacaron en Pokémon 2000 o algo así, que de hecho es cuando sale Canecro, que sale enseñando su equipo Pokémon y todo eso, pues enseñaban, era mitad, no me acuerdo cómo se llamaba, tío, Pokémon 2000, Pokémon Millennium, algo así se llamaba, que yo tenía esa cinta, que era en VHS, y claro, y eso, salía Pokémon Snap, te enseñaban sobre Pokémon Snap y luego salía Canecro haciendo su equipo, el competitivo y tal. Recuerdos vagos porque me acuerdo poco, pero los recuerdos del juego llamaba la atención. Es verdad que yo, como ya he dicho económicamente, tampoco tenía una Nintendo 64, entonces pues no me lo podía permitir, pero... Y ya con el paso del tiempo como que no quise jugarlo, o sea, ni en emulador ni nada de eso. Pero de verdad que me apetece jugarlo, no sé. Tengo mucha curiosidad. Es decir, dime, Jordi. No, completarlo al 100% te puede llevar unas 15 horas. Hostia, está Está bien. bien. Pasártelo sí que es verdad que en unas horitas te lo pasas, pero capturar todos los Pokémon, los signos, todo, 15 horitas. Pero es que a veces me apetece jugar juegos que son así, frescos. Es lo que te digo. Cortos. Que no necesito que sean 160 horas. Claro. Jugar, ¿sabes? Es decir, que el juego, y esto sí que es una cosa que no me gusta mucho, pero que lo entiendo, solo incluye 63 Pokémon de los 151 originales de Kanto. Algunos faltan, pues probablemente pues, por las limitaciones de memoria, desarrollo y ese tipo de cosas. Verdad que un juego que lleva tanto tiempo de desarrollo, no 3-4 años, en esa época que ya era mucho tiempo, que no saquen más Pokémon es como extraño, ¿no? Pero bueno, estaba limitado también por zonas. Dime, Jordi. También como apunte es que HAL Laboratory
hizo los modelados 3D desde cero. O sea, no le pidió nada a Pokémon, ellos directamente con su motor gráfico ya lo hicieron desde cero. Entonces, a lo mejor eso también atrasó un poquito el intentar hacer todos, ¿no? A la larga lo vieron inviable y, pues bueno, 63 que tenemos. Vale. Esto estaba dividido en 7 niveles, Jordi, en los que podíamos encontrar, ¿no? Vamos a ir diciendo, bueno, algunos de los Pokémon que podíamos encontrar. Por ejemplo, el primero era Playa Tropical, que podías encontrar Pikachu, Lapras, Meow y Butterfree. El segundo nivel era instalaciones eléctricas, o túnel, que es como se llamaría. Es que podíamos encontrar Electrode, podíamos encontrar Zapdos y podíamos encontrar Kakuna. ¿Querías decir algo? No. De tema pájaros legendarios hay una cosa, pero la hablaremos más tarde. Volcano era el tercer nivel, Volcán activo. Charmeleon, Magmar y Moltres podíamos encontrar aquí, también otros pájaros. Río selvático era el cuarto, con Bulbasaur, Psyduck y Viperbloom. Cueva oscura, Grimer, Jigglypuff y Weeping Bell para el sexto nivel, para el quinto. Sexto para Río montañoso, con Squirtle, Gyarados y Dragonite. Y el séptimo era en el que podías encontrar a Mew. Bueno, había etapas, cada uno con su bioma así peculiar, ¿no? Muy distintos. Me parece bien, me parece bien. Bueno, para 15 horitas, Ni más, está bien. Está guay. Vamos a comentar alguna cosita interesante, y es que esta a mí me ha sorprendido mucho, porque por temas fechas lo tenía un poco perdido, y es que este es el primer juego de Pokémon en 3D. Y es que yo no sé por qué pensaba que era el Stadium. Antes de buscar todo, no sé por qué, como que lo veía más imponente y ahí es donde se curaron más y decidieron hacer el cambio. Pero no. Este juego salió antes de ese Pokémon Stadium y es el primero, el que se lleva ahí el trofeo, ¿no? Del primer juego de Pokémon en 3D. Luego, pues eso, que es un estilo relajado, pero bueno, desafiante a la vez, porque no hay combates, pero sí que hay muchos secretos, tienes que estar muy pendiente. Si quieres completarlo al 100%, pues tienes que saber muy bien lo que hacer, y en la época era muy complicado. Ahora, claro, si nos empezamos a buscar guías, a buscar por internet, el 100% no lo hacemos en 15, como he dicho antes, lo hacemos en 5 seguramente. Pero es que antes, incluso lo veo muy optimista las 15 horas para la época. A lo mejor había niños que estuvieran hasta 50 para completarlo. Hasta que descubren lo del Electro, por Madre ejemplo, mil cosas. Es que, claro, que eso es así, porque aquí tampoco es tan boca a boca. Claro. Pues no sé cuántas copias se vendieron, pero si te paras a pensarlo, no es lo mismo hablar de una curiosidad de rojo o azul cuando muchísima gente lo tenía, que hablar de, hermano, Pokémon Stadium. Claro. Perdón, Pokémon Snap. Sí. O hablar de Pokémon Snap y decir, oye, ¿y cómo exploto el Electro? ¿Cómo quito el Electro de en medio? Pues no lo sé, tío, yo no tengo el Pokémon Snap, ¿sabes? Es como, no sé, yo no conocía a nadie que lo tuviese, de hecho. No, era mucho más difícil ahí exprimir el juego al 100%. Pero bueno, eso es curioso, ¿no? Sin combates, pero exigente a la vez. Luego también, que es uno de los juegos de Pokémon con más biomas diferentes. Ya los hemos comentado antes, pero claro, que tengas en el mismo juego una zona de playa, un volcán, un río, no sé, una montaña, y luego te vas al cielo a por Mew, pues ostras, es mucha diversidad, y eso en el ser rojo-azul, para nada. Digamos, ¿cómo podríamos definir el bioma de Kanto? Así playero, con alguna montañita también, que está muy bien, Está muy bien, pero claro, no hay tanta diferencia como este Pokémon Snap. Y luego, pues ese sistema de puntuación, que depende de, ya hemos dicho antes, de cómo hacías la foto, pues te puntuaban más y menos. Esto en Pokémon lo capturabas y se acabó. Aquí no, aquí esas fotos tenían que tener X parámetros para llegar al 100%. O sea que bueno, parecía que el juego tenía mucha menos miga, pero al final, ojo, tenía muchas cosas curiosas, Bueno, Jordi, llegamos al apartado de, bueno, cómo fue aceptado por la crítica, y fue una crítica positiva. Innovador, divertido, relajante y apto para todas las edades. Lo que Pokémon desea en cada juego, ¿no? Bien, lo que te he dicho yo, ¿no? Sin saber y sin leer lo que había dicho la crítica, porque yo no lo había leído. Ya tenía más o menos claro, sin jugarlo, que iba a ser algo así. Juego más vendido del mes de julio de 1999 y unas ventas aproximadas que no están para nada mal en su época.
aproximadamente 3,63 millones de copias vendidas, lo cual es casi la mitad en Japón, es decir, pero, ostras, está muy, muy bien, ¿eh? Sorprendentes, ¿eh? ¿Te Sorprendentes. esperabas ese número de copias? Menos. O sea, no deja de ser un spin-off de Pokémon en el año 99. Ahora sale cualquier juego de Pokémon y aunque sea malo o bueno, vende ya muchísimo. Aquí todavía era muy pronto, pero no. Claro, hay que entender que en Japón sale 3 años después de Rojo y Verde, como he dicho, y por tanto, al final hay una diferencia, ahí deja un legado el primer juego que, quieras que no, transmite hype. Pero es que aquí, el primer año que Rojo y Verde, bueno, Rojo y Azul en este caso, aquí en España, que llega al año siguiente, pues año 2000, ¿no? Es cuando llega. Sí. Al final es un año o año y poco, ya tiene el juego aquí. O sea, no crea ese hype, no te da tiempo todavía. Total. Entonces creo que eso es lo que hace que venda algo menos. Pero si no, vendría más, ¿eh? Vamos con mi parte favorita. Curiosidades. Es que hay algunas muy pero que muy chulas. Y la primera, para empezar, potente, es que este juego no iba a ser un juego de Pokémon. Este proyecto originalmente se llamaba Jack and the Beanstalk y no tenía nada que ver con Pokémon. Iba a ser un juego de fotografía experimental en que incluso iba a salir con una expansión de la Nintendo 64 que se llamaba Dynamic Drive, que fue un fracaso estrepitoso, o sea, no vendió nada, la estáis viendo, era un pedazo de bicharraco encima de la Nintendo 64, que era como para mejorarla, para hacer una Nintendo 64 Pro. Pero que fue un fracaso, que fuera de Japón no vendió nada, e incluso en Japón también, fracaso absoluto. Ahí es donde vendió más, pero igualmente horrible. Y pues iba a ser eso, como un juego para atraer público, porque iba a moverlo esa mejora, ¿no? Esa Dynamic Drive. Pues nada, viendo que la Dynamic Drive fue un fracaso y de que el juego estaba quedando súper mega soso y que no había ni por dónde cogerlo, al final vino Pokémon, les dio la idea y al final, pues oye, ni tan mal le salió la jugada. Pero me parece curioso de que iba a ser un fracaso absoluto y en vez de decir, vale, lo cancelamos, que Pokémon te pueda llegar a salvar pues esa idea, ¿no? De un juego de fotografía. Es que a ver, a quien se le ocurrió la idea es magia, pero también es atrevido, por otro lado, ¿no? Yo no sé. Bueno, y aquí hay alguien que es parte en esta segunda curiosidad, que es Shigeru Miyamoto, creador de Mario, ayudó a guiar el diseño del juego, sugirió ideas para hacer el juego más atractivo, como usar comida para atraer Pokémon o permitir que se comportaran de una forma natural. Y es curioso porque este hombre estuvo muy implicado dentro del juego y no es la primera vez que lo hemos escuchado, que ha ayudado varias veces a Pokémon. Y bueno, Jordi, me parece curioso, ¿no? Me parece curioso, pero bueno, interesante. Estaban metidos todos en el saco de Nintendo, ¿no? Pues, oye, se interesaba, era una persona curiosa, quería ayudar y cuando veía, hostia, este juego pinta guay, pero yo veo esto que puede ir bien, pues lo comentaba y, hombre, ¿no le vas a hacer caso a Shigeru Miyamoto? Pues claro que sí. Así que el juego, pues tiene cositas que gracias a él, pues fue mejor. Luego, otra cosa muy chula, que esto me ha recordado al Pokémon Trading Card, el que comentamos el legado pasado, de poder imprimir las cartas, pues esto lo llevaron a eso, pero en 2.0, mucho mejor. Y es que en Japón y Estados Unidos, y también en Australia, los jugadores podían llevar su cartucho a máquinas de impresión en los blockbusters, en los videoclubs o en tiendas específicas que te lo hacían, que era como una máquina grande, enorme, la estáis viendo, en el que tú pones el cartucho y te hacía como stickers, como fotos de las fotos propias que tú ya habías hecho en el juego. O sea, me parece esto... Eso está guapo. Esto es una locura. Y parece que, bueno, les gustó, ¿no? En ese Pokémon Trading Card y esto ya lo llevaron al siguiente nivel, al que haya sitios ya específicos para poder hacer esto. Súper chulo, la verdad. Sí, vamos a decir alguna curiosidad más, Jordi. Y aunque los pájaros legendarios aparecen, Zapdos, Moltres y Articuno, solo Mew es realmente jugable en un nivel propio y con mecánicas especiales. Tiene su propio nivel y tienes que
sale fotos de distintas maneras, es complicado, ¿no? Interactúa de distintas maneras con él. Originalmente se pensó en incluir a más legendarios, pero finalmente fueron recortados. Simplemente Zapdos, Moltres y Articuno salen, pero simplemente echas la foto y finaliza el nivel, ¿no, Jordi? Pues hablando de estos 3 pájaros, esto es súper mega curioso, y es que cuando tú llegas a la zona donde van a aparecer, no aparecen sin más, sino que hay un huevo. En el caso de, por ejemplo, Articuno es un huevo azulito, se abre el huevo, nace Articuno en tu cara y es cuando le puedes hacer una foto y ya está. Es que literalmente lo ves nacer. Y esto pasa tanto también con Zapdos y también con Moltres, que te nacen en la cara. Y qué casualidad, ¿no? Sí, vaya tela. Y en principio, por el lore de Pokémon, que nazcan de un huevo las aves legendarias tampoco tiene mucho sentido. O sea, esto es un gran misterio, ¿no? Que se queda en el aire en Pokémon. Bueno, es que pero párate a pensarlo. Al final, en esta época Pokémon no tiene tanto lore. No. El lore se ha ido generando con el paso de los 25, bueno, más de 30 años ya, nos llevamos diciendo que tiene 25 ya, 5. Cuidado, Cuidado que aquí no había tanto lore, pero sí es verdad que no le encuentro mucho el sentido. No, es muy curioso, pero bueno, a lo mejor querían ir por un lado, luego decidieron ir por el otro, sí. O los spin-offs que tuvieran una historia aparte, pero bueno, no deja de ser súper curioso que te nazcan los 3 en la cara de un huevo. En uno de los niveles, Jordi, vemos a un Ditto transformarse en un Bulbasaur, haciendo referencia a un capítulo del anime donde podéis ver al Bulbasaur, que la verdad es monstruoso, tremendamente feo, y es un Ditto. La cara de poker face que tiene es sí, la verdad que es curiosa, es brutal. Para hacer bastantes memes, la verdad. Sí. Pues nos vamos con otro Pokémon, que es el protagonista es Slowbro, porque es el primer juego de Pokémon en el que vemos de manera explícita su evolución, de cómo un Slowpoke evoluciona a Slowbro, porque directamente vemos, si nos fijamos en el nivel de la playa, en el que, pum, aparece un Shelder, le muerde la cola a ese Slowpoke y pum, de repente se transforma en Slowbro. Lo estáis viendo, súper curioso. O sea, ahora sí, lo que dice la Pokédex de cómo nace ese Slowbro es verdad. Pokémon Snap lo dijo y se hizo. No, está muy guapo, la verdad. Esa parte está muy, muy guapa. Pues, Jordi, con esto vamos a finalizar Pokémon Snap, que habíamos dicho que iba a ser cortito, dentro de lo que cabe. Después hemos dicho que iba a ser un poco más largo, pues hemos ido variando. Como veis, hemos retocado el PDF un poquito, porque al cambiarnos de ropa veis que no estamos grabando el mismo día. Entonces, decir que me ha gustado mucho este juego. Ahora hablaremos al final del todo, ¿no? El resumen. Pero vamos a pasar ahora a Pokémon Pinball. Y aquí este sí va a ser más cortito, pero cuidado que tenemos sus cositas, sus curiosidades y su historia. Vamos a ello. Pokémon Pinball para tu Game Boy Color. La otra forma de hacerte con todos. Pokémon Pinball ha patrocinado Pokémon. Nos vamos, ahora es que sí, a ese Pokémon Pinball. Esta vez no es de Nintendo 64, esta vez nos vamos a Game Boy Color. Y la desarrolladora, hay 2. Una que hizo un poquito, que es la del anterior juego, HAL Laboratory, y se ayudó un pelín, pero la que sobre todo estuvo mucho más tiempo e hizo la mayoría de cosas fue Jupiter Corporation, que es también otra desarrolladora japonesa que se fundó en el año 1992, y esta compañía lo que solía hacer era juegos de rompecabezas, y también colaboraba muchísimo con Nintendo. Entonces esto fue como una mezcla de no era un juego de puzzles como estaban acostumbrados, pero también era un poquito arcade, ¿no? Y entonces pues juntaron esas dos ideas de Pokémon Pinball Puzzle y salió este Pokémon Pinball. ¿Y cuándo salió, Fran? Pues en Japón, que envidia, lo pronto que salía en diferencia con Europa. 14 de abril del 99, en Estados Unidos el 28 de julio de ese mismo año, y en Europa el 6 de octubre del año 2000. No me lo puedo creer. ¡Ostras! ¡Qué joyita! Mira, esa aquí Nintendo Acción. El pinball que se lleva Pokémon Pinball. Vaya titular, ¿no? Qué sí. Guay. Es un juego de pinball temático, Jordi, donde el objetivo no es solo hacer puntos, sino atrapar
a los 151 de la primera generación. Aquí sí estaban incluidos, no como en Pokémon Snap. Y el juego incluye 2 mesas diferentes, la roja y la azul. Cada una con diferentes diseños, rutas, bonus y Pokémon disponibles. Yo es que no me acuerdo. Me acuerdo de algunas cosas, yo lo tenía. Creo que era de esas personas que, por desgracia, no sé cómo, la tapadera de la pila desaparecía. Yo no sé cómo. Me pasaba con alguna Game Boy de las que he tenido. No sé qué pasaba con las tapaderas, tío. No sé si era las prisas de cambiar la pila, como te la llevaba a todos los sitios al final. Voy a cambiarla, la dejo aquí, lo que sea. Luego sigues la partida rápido, empiezas a arrancar porque quieres jugar ya y al final acabas dejándotela. O no lo sé, porque la del pinball no tiene ningún sentido. Pero bueno, yo la tapadera siempre la perdía. Como dicho eso... Vamos a ir... Vale. Me ha encantado la curiosidad, ¿eh? Vamos a ir a la mezcla de mecánicas, porque como ha dicho Fran, no era solo hacer puntos, era, bueno... Pinball tradicional, eso sí, típica bola, que era una Pokéball, hacer combos, activar mecanismos, puntos, perfecto. Pero eso solo sería un juego de pinball tradicional, no queremos eso. ¿Qué más tiene? Pues que podíamos capturar a los Pokémon, a los 151, que una vez que hacías esos combos, pues aparecía un Pokéball en la pantalla de abajo y tú tenías que darle golpetazos con la Pokéball, un poco creepy, pero sí, tenías que darle golpetazos hasta que lo capturabas y normalmente eran unos 3-5 golpes y pum, capturado y registrado en la Pokédex. Luego, cosa que no pensaba, porque yo jugué al spin-off, al siguiente, al de Rubí y Zafiro, a este primero no jugué, pero en este también se podían evolucionar a esos Pokémon, que también lo mismo, era haciendo combos, era metiéndote en una habitación que se llamaba Evolution Mode, que también era algún minijuego, pues pum, evolucionaba y luego eso, pues esa Pokédex integrada, ¿no? Que una vez que ya lo capturaba se registraba solito y bueno, eso era lo que había que hacer, los 151 para saca. 2, 1... Bueno, Jordi, vamos a decir algunas de las características, ¿no?, que destacan este juego. Y es que era un cartucho con vibración. Fue uno de los primeros juegos de Game Boy con un cartucho que vibraba, el primero de Pokémon. La pila era AAA dentro del cartucho, hacía que el juego vibre al hacer combos, capturar Pokémon o golpear zonas clave. Es lo que te digo. Te juro por Dios que esa tapadera se perdía. De hecho, si tú buscas en Wallapop juegos porque quieres hacer la colección y quieres buscarlo, muchísimo sin tapadera. Es lo que te digo, ¿eh? Pero era curioso. La verdad que era un juegazo, era un pedazo de tocho de color negro. Era diferente a lo que habíamos visto. Esto lo hacía mucho más inmersivo y especialmente para una consola portátil de la época, que además vibraba que flipa, ¿eh? O sea, vibraba mucho. Un poco más, si no la sujetabas bien, volaba, ¿no? La Game Boy Color. No, porque eran cosas diferentes, ¿no? Yo me acuerdo, porque yo tenía también la que iba con las 4 pilas, la Game Boy, la primera que sacaron. Sí. Aparte de tener la Color, y recuerdo que de artilugios diferentes, ¿no? Pues yo me acuerdo jugar con una lupa que había, que tú la integrabas detrás y te ampliaba mucho más la imagen. Era un poco menos quema ojos. Pero eran cosas curiosas. Entonces, este tipo de cartuchos, pues también era algo diferente a lo que había de normal, ¿no? Con ese rojo, con ese azul, con esos Marios, con esos buenos combos de juegos que había. Luego, otra cosa que llamaba la atención es que, bueno, era la Game Boy Color, se veía bastante bien, pero es que el color era muy llamativo, las animaciones, los efectos estaban muy bien logrados. También decían que los sprites de los Pokémon estaban muy logrados, eran muy reconocibles todos. Y una cosa que me ha llamado la atención, porque, repito, yo jugué al segundo que salió, es que se dividía en 2 pantallas el pinball. Cuando tú lanzabas la Pokéball muy arriba, se cambiaba a la parte de arriba, y cuando bajaba a lo que eran los gatillos, pues cambiaba. O sea, que no englosaba todo en una misma pantalla. Que eso en la Game Boy Advance, cuando salió el segundo, sí, que esto era por la potencia, por las limitaciones del hardware. Y eso me ha llamado la atención, porque yo estaba tan acostumbrado a esa segunda edición, de haberla jugado, a que en esta no había caído que eso tenía que ser sí o sí así, porque es que no daba la Game Boy Color. Así que también es un detallito a tener en cuenta. Vamos a decir algunos datitos más, Jordi, si te parece. El juego, como hemos dicho, tiene los 151 Pokémon originales. Puedes capturar, como has dicho, puedes evolucionar y puedes registrarlos a todos, excepto a
siempre tiene cosas Mew, que es un caso especial que luego, evidentemente, contaremos. También aparece Mewtwo como jefe final, solo aparece... Me gusta como jefe. Hombre, impone, la verdad. Pues solo aparece tras muchas etapas de completadas, tras muchos combos, muchos puntos, capturar Pokémon, y es una de las batallas pues, más difíciles. Es un minijuego en el que tienes que superarlo y te da muchos puntos y bueno, y seguir avanzando. Siempre es lo que decimos, Mewtwo como jefe, da igual donde lo pongas, que siempre cumple. Puedes cambiar de ciudad, Jordi. Si llenas una barra especial, Travel, puedes cambiar de ciudad y región dentro de la misma room. Era curioso eso, porque cuando cambiamos de ciudad, pues entonces había más probabilidad de que salieran Pokémon de ese bioma. Y eso, quieras que no, estaba chulo, ¿no? De decir, ostras, está guapo. A mí ya, de todos estos Pokémon de Ciudad Lavanda, los tengo. Pues ahora voy a intentar cambiar de ciudad. Ahora sí, esta ciudad es la que me interesa. Eso estaba muy, muy chulo. Sí. Y luego, como hemos dicho, tantas posibilidades, poder evolucionar, poder capturar, poder tanto todo, pues eso hacía que estuvieras, como ha dicho Fran, quemando la pila, gastando el juego y rejugarlo partida tras partida tras partida. Y vamos, era un juego pues, con horas, si te descuidas, casi infinitas. Perfecto. Pues saber lo que ha vendido este juego, qué pensaba la gente de la época, pues muy bien. Tuvieron muy buenas críticas, la verdad que la gente decía que era muy original, que no podían pensar, ¿no? Que Pokémon podría hacer tan bien Simbiosis y fue un éxito, vendió más de 5 millones de copias en todo el mundo, mucho. Si ya el Pokémon Snap con un poquito más de 3,5 nos parecían muy buenas ventas, pues 5, pues qué vamos a decir, va a ser un spin-off, muy bien. Y bueno, tanto críticos como jugadores pues lo elogiaron por eso, por decir que nunca se podían imaginar que estas dos mecánicas pudieran funcionar tan bien, que era muy creativo y que, bueno, todas las revistas, ya esa Nintendo Acción, no la he leído en concreto ese número, pero spoiler, yo creo que habló muy bien de él. No, sí, tengo varias revistas que hablan sobre el pinball y de hecho, pues lo que te digo, fue un éxito. Fue un juego también muy fresco, un juego que entraba muy bien, que era diferente, que ya como spin-off era un juego sencillo, adictivo, era muy adictivo y creo que al final es lo que busca un juego, ¿no? En esa época había muchos juegos como el Tetris, muchas cosas así que pegaba muy duro ya. Una cosa que se me acaba de venir a la mente, ¿por qué se quedaron solo en 2 ediciones? Esto ahora mismo lo sacas y yo creo que vende. No sé. A lo mejor yo hablo desde la nostalgia, de que a mí el segundo me gustó muchísimo. A lo mejor para el móvil, que no lo sé. Puede ser. Hombre, esto para el móvil, nada que no. No como juego de Switch, eso sí, pero como smartphone, yo creo que esto es una baza que Pokémon se está guardando. Por favor, sácalo. Puede ser perfectamente. Hazlo. Vamos con las curiosidades, esta vez de Pokémon Pinball, y la primera es una barbaridad. Vamos a comentar el tema de Mew, de por qué no se podía capturar, pero sí se podía. Os explico. Primero, ¿cómo salía Mew? Eso es lo primero. Pues ya era eso una proeza, porque tenías que completar 2 pantallas de bonus seguidas sin fallar, que aparecían de tanto en tanto, haciendo un montón de puntos, pues vale, hacías 2 seguidas. Y si las completabas, es que esto es de narices, tenías un 6,25% de posibilidades de que te aparezca. O sea, empezamos de que aparezca solo es una maldita locura. Vale, pues ya lo tenemos, perfecto. ¿Cómo lo capturamos? Pues, chicos, tenemos, a ver quién es el chulo que lo hace, ¿eh? Tenemos 2 minutos para golpearle 1024 veces con la Pokéball para capturarlo. Venga, intentarlo, ¿no? Intentarlo. Cualquier Pokémon era de 3 a 5. Mew, 1024 veces. 2 minutos. A ver. Pues esto, chicos, lo programaron de esta manera para hacerlo imposible. ¿Qué pasa? Que nosotros también, que somos muy pillos, pues siempre intentamos forzar la máquina. ¿Qué pasa? Que han salido bugs, maneras de hacerlo, glitches, en el que puedes dejar la Pokéball, lo estáis viendo, encallada encima de Mew y no para de darle golpes, como si fuera una metralleta. Y
acabas llegando a esos, da tiempo a que en esos 2 minutos llegues a los 1024 tokens y lo capturas. El juego se queda un poco loco, se te registra en la Pokédex, se acaba la partida, es un poco extraño, como bueno, no está programado para que ocurra eso, pero ¿capturarlo se puede? Sí, entre millones de comillas, también. Me parece una barbaridad. O sea, me parece una barbaridad. De hecho, yo no recuerdo que me saliese ni parecido. También era, te vuelvo a repetir, creo que del pueblo que yo conociese éramos yo y otro chaval que tenía un Paintball. Tampoco que hablásemos mucho entre nosotros, pero hablando más adelante sí que, pues sí, yo venía tal, ¿no? Y yo no había escuchado lo de Mew hasta, bueno, hace ya más adelante sí que lo fui escuchando, ¿no? De hecho, lo hemos debatido alguna vez, creo, en la tertulia. Pero bueno, otra curiosidad, Jordi, era que Zubat era el Pokémon más común del juego y muy pesado. Era muy pesado. Aunque mi signo no aparecía como tal, hay datos sin usar en el cartucho relacionados con códigos de Pokémon no asignados, posiblemente usados para pruebas. Bueno, curioso. Los beta testers ahí haciendo cositas. Bien. Luego, lo de Mew. Esta va un poco relacionada con lo de Mew. Lo de Mew tiene mucho mérito el que hayamos podido encontrar un fallo, un glitch para poder hacerlo, porque el juego lo tenía pensado todo. Y es que si tú, por algún motivo, encerrabas la bola en alguna esquina, en algún rincón, para que no para de rebotar e obtener puntos infinitos, pues el juego tenía como unas barreras invisibles, ¿cómo decirlo? Una alarma para que se desbloqueara. Y entonces esa Pokéball te apareciera en otro sitio y no se glitcheara. O sea que, ojo, método anti-glitcheos en el 99, ¿eh? Muy bien, Pokémon, muy bien. No pudiste con todos más adelante, con el Mew, pero oye, muy bien pensado. Pokémoneda, Jordi, sin utilidad real, porque ganaban monedas que eran similares a las de los juegos principales, pero en Pokémon Pinball no puedes gastarle absolutamente nada. Sirven, bueno, más bien pues, para sumar puntos, activar el bonus y cosas así. Hacerte el chulo y decir, mira cuántas monedas tengo al amigo, y ya está. Luego, detalle muy curioso también, en ferias como el E3, ¿no? Del año 99, Nintendo montó cabinas con Pokémon Pinball, como si fuera una máquina de pinball real, pues para hacer publicidad, para ir jugando ahí, como si fuera una arcade original, muy muy chulas. Pues eso, como método publicitario para, promocionar Pokémon Pinball, que mejor un pinball de verdad, ¿no? Con el juego ya adentro. Súper chulas, la verdad. Las estáis viendo también, una maravilla. Pues Jordi, vámonos con la última curiosidad. Y en Pokémon Pinball, lanzado como hemos dicho en 1999, hay una mecánica que permite capturar Pokémon de color diferente. Sin embargo, no eran oficialmente llamados Shiny, como conocemos los Pokémon variocolor, ¿no? En este momento no seguían la misma lógica ni la misma probabilidad que los juegos principales. En cambio, el color cambiaba durante un modo que era el Evolution Mod, que lo has comentado tú anteriormente, o ciertos eventos especiales del juego. Así que como forma oficial, los Shiny salieron en Pokémon Plata y en Pokémon Oro. Mientras tanto, en Pinball había esta pequeña curiosidad, ¿no? De que podíamos encontrar Pokémon evolucionados cambiando el color, pero no se sabe si al final es un fallo del juego, si lo quisieron hacer así, dando como una primera pista para este Pokémon Plata y Oro, o de qué manera pasaba. Pero no, Pokémon no lo ha dicho como oficial que eso pueda ser un Pokémon Shiny. Está muy chula, ¿eh? Porque es eso. Puede ser un fallo de textura, puede ser un fallo de programación, puede ser un guiño, como tú has dicho, vamos a anticipar y dar pistas de los shinies que se van a venir en breves. Muy chula, pero nos quedaremos con la duda. Bueno, no sé, Jordi, si finalmente este ha sido el legado más largo. Yo creo que sí, o va a estar ahí. Programa cargado de cosas. Como hemos dicho, ya podemos decir el siguiente, que va a ser basado en el anime. Y no sé si meteré algún personaje principal o a lo mejor solamente nos quedamos con el anime y alguna película o meteremos... Es que no lo sé. Si meteremos el Stadium. Todo, en principio queremos hacer legado de todos los juegos, ¿vale? Por pequeños y chiquititos que sean. Pero cuanto más chiquititos, pues intentaremos meterlos en un pack
más completo, más de juegos pequeños y tal. Así que hoy hemos elegido estos dos, Snap y Pinball. Creo que hay muchas curiosidades del Snap que mucha gente no sabrá. Y del Pinball, pues puede que también. Es un juego más pequeño, más simple, ¿no? Que ese Pokémon Snap. Y Jordi, no sé qué tal lo has visto tú. Pues a mí este legado me ha encantado. Ishihara, que no sabía absolutamente quién era, me ha maravillado lo importante que ha sido para la saga. Y también el poder ver información de Pokémon Snap y el primer Pinball, que tampoco los había probado ni jugado, también ha sido muy muy chulo. Y parecían juegos increíbles y yo pensaba que no iban a ser para tanto, pero me han callado la boca, la verdad. Así que, dicho eso, chicos, recordad que un like nos hace muy felices, que una suscripción hace que la familia crezca y podamos traer vídeos como estos, pero muchísimo más mejorados, y un comentario nos motiva a seguir lo que no está escrito. Sed buenos hasta el día del programa, nos vemos martes, hasta ese día. Sé bueno hasta el día del programa, sé malo el día del programa. O sea, el martes que viene. Eso es. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Uy!